¿Qué tal? Buenas noches para todos y todas allí. Bien, un gusto. Bueno, ¿qué significa esto de liberar patentes? Porque hemos visto que grandes líderes mundiales ya han expresado su posición respecto a este tema y muchos miran esta posibilidad con una gran esperanza. ¿Es la solución esto o no? Es una solución más al problema del acceso a las vacunas y la disponibilidad y la producción. Es una muy buena noticia en sentido político porque es la primera vez que se habla en estos términos con respecto a la fabricación de cualquier tipo de medicamento como es la vacuna. Plantear esta situación implica que en algún momento se pueden plantear semejantes soluciones en otros casos que son más sencillos de abordar que el de las vacunas. El de las vacunas, especialmente teniendo en cuenta que las vacunas para COVID son en su mayoría, salvo las chinas, la mayoría son con tecnologías muy nuevas, muy innovadoras, y que por lo tanto no, en la mayor parte de los laboratorios farmacéuticos del mundo hoy día no están en práctica, representa una historia muy interesante que a mi forma particular de ver no implica una solución al corto plazo de tiempo, ¿sí? Ajá. Porque, como te digo, son tecnologías muy nuevas que hay que implementarlas. Liberación de patentes no significa forzadamente transferencia de tecnología, implica simplemente que no hay una persecución legal para aquel que está fabricando lo mismo que el que posee la patente. Y segundo, los procesos de fabricación de las vacunas que hoy se están usando para COVID son bastante complejos, requieren multiplicidad de pasos biotecnológicos que implican no una patente, sino decenas de patentes. Entonces, ¿qué significa liberar patentes? Es una cosa que lo tendrán que resolver en la Organización Mundial del Comercio cuando comiencen a tratar este tema, porque, bueno, liberar una patente de una vacuna no es un hecho único, es liberar muchas patentes que afectan las vacunas, pero afectan otros procesos en los cuales también están involucrados en la fabricación de las vacunas. Y por lo tanto, aunque es muy buena noticia, todavía resta mucho para discutir cómo va a ser eso, sabiendo que no solamente se está pidiendo, aparte de la liberación de las patentes de vacunas, sino también de los elementos de diagnóstico, de los elementos de protección, o sea, hay un pedido extendido para acceder a todos los elementos necesarios para combatir el COVID. La gran pregunta también es si el poder que tienen los laboratorios, que en medio de todo esto han desarrollado casi en tiempo récord, en algunos casos, investigaciones casi con una velocidad y un desarrollo en cuanto a las vacunas meteórico, van a permitir que tanta inversión y tanto trabajo pueda diluirse, al menos para el interés de los laboratorios, que nos imaginamos que más allá de la intención de brindar un servicio en salud pública, también quieren ganar plata o al menos recuperar lo invertido. Y por supuesto, las expectativas de ganancias y las ganancias que ya están teniendo son bastante interesantes, en el orden de los miles y miles de millones de dólares. Por lo tanto, bueno, sí, ahí se va a organizar un juego, me imagino. No es algo que ya esté decidido, es algo que se está analizando. El golpe de Estados Unidos con su cambio de posición influencia mucho las posiciones de otros países. Hemos visto cómo Europa se dio vuelta una vez que Estados Unidos se pronunció, pero todavía resta mucho porque, como te digo, no es una patente, son muchas, y en ese diálogo, bueno, todos los países, aparte tienen que estar todos los países de acuerdo de la Organización Mundial del Comercio. Entonces es algo, como yo digo, no a corto plazo. A corto plazo hay otras medidas más efectivas, como es la liberación, por ejemplo, de la exportación de reactivos y productos e insumos necesarios para la fabricación de vacunas. Hoy Estados Unidos tiene, por una ley de defensa, denegada la exportación de una serie de elementos necesarios para la fabricación de vacunas en otros sitios. Hay stock de vacunas que se sabe bien que no se van a utilizar en Estados Unidos y en otros países, que bien podrían ser liberados. Podrían haber, en vez de liberación de patentes, que como te digo va a demorar bastante, podría haber más acuerdos de las empresas fabricantes con otras farmacéuticas para hacer un intercambio de tecnología, como ocurrió con AstraZeneca y Max Science en Argentina, el Sputnik y Richmond, lo que parece ser que va a ocurrir con Sinopharm y Synergium en Buenos Aires. O sea, hay muchas alternativas y hay que explorar todas. Patentes, transferencia de tecnología, asociaciones, liberaciones,
muchas herramientas y las patentes es una más, sin duda. Bien, usted hacía referencia a las vacunas que en los grandes países desarrollados, tal el caso, por ejemplo, de Canadá, de Estados Unidos, donde las vacunas sobran. Hay hasta 8 dosis, decía alguna estadística que se había difundido por allí, por cada persona, por cada uno de los habitantes. ¿Qué va a suceder con estas vacunas? El destino que se les dará, si finalmente podrán realizar alguna venta a bajo costo o distribuir de alguna manera solidaria a algunos países, porque imaginamos que también la distribución y la protección de cada uno de los habitantes del mundo va a impedir que la pandemia continúe, por lo menos se va a cortar la tendencia. Esta puede llegar a ser una de las herramientas. La otra pregunta, rápidamente, si usted puede decirnos que las estrategias que están llevando adelante desde Argentina para tratar de envasar las AstraZeneca que no ha podido envasar México, o al menos radicar fabricaciones o laboratorios que puedan producir la vacuna en la Argentina, pueden llegar a ser salidas para nosotros. Con respecto a la primera pregunta, es sabido que en Estados Unidos, por ejemplo, hay 60 millones de dosis de AstraZeneca que fueron fabricadas para el pueblo de Estados Unidos, que seguramente no van a ser utilizadas porque, bueno, hoy el stock y producción de las vacunas hoy autorizadas en Estados Unidos, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, se espera que van a cubrir ampliamente las necesidades de Estados Unidos. Y por lo tanto, no tienen interés en autorizar el uso de AstraZeneca en Estados Unidos, o va a demorar mucho. Esas 60 millones, hay un pedido muy fuerte afuera del mundo, afuera de Estados Unidos y adentro también con legisladores de Estados Unidos de que sean liberadas a otros países. Sabemos, por ejemplo, que Dinamarca y algunos otros países de Escandinavia han tomado la decisión en función, bueno, de los casos de trombosis que se detectaron y que es un problema realmente menor de esa vacuna, si es que es un problema. Pero bueno, como tienen otras posibilidades de otras vacunas, no van a usar las de AstraZeneca, directamente ya han anunciado que no van a vacunar con esa vacuna y tienen stock de esas vacunas. Bueno, ellos sí han anunciado que las van a ceder al fondo COVAX. Esa sería una estrategia muy útil y también, bueno, hay derechos de compra, no solamente las vacunas en físico ya otorgadas, pero también derechos de compra, que como vos decís, en algunos países han multiplicado la cantidad de habitantes que tiene, 5, 6, 7 veces la cantidad de vacunas para comprar, podrían ceder algunos de esos contratos a otros países dispuestos a pagar ese monto. Hay alternativas, hay que buscarlas, sabiendo que es un mundo donde la fabricación está limitada y para algunas vacunas no es tan fácil hacer las fábricas que hagan las vacunas. El segundo punto era... Sí, Argentina estaba moviéndose en base a esta estrategia, dando pasos seguros en torno a lo que puede ser la producción local o el envasamiento local. Sí, Argentina está siguiendo una política bastante buena en ese sentido, esperemos que resulte exitosa al final, pero por lo menos el concepto es muy bueno de tratar, dadas las capacidades tecnológicas que tiene Argentina, no cualquier país la tiene, la capacidad científica, las empresas radicadas en Argentina tienen la capacidad para hacer o para comenzar a hacer los procesos necesarios, al menos del envasamiento de la vacuna o como en el caso de Max Science, de fabricar la vacuna aquí. Eso ocurre porque acá tenemos las posibilidades, no ocurre en todos los países y Argentina está explorando esas posibilidades porque realmente se nos han cerrado las puertas con respecto a la importación de una serie de vacunas que veníamos importando y que por distintas circunstancias hoy no se puede entrar, como la Covishield o la Sinopharm. Gabriel Morón, le agradecemos por estos minutos para Crónica Central. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos.